Queridos amigos, han sido semanas intensas y nos aproximamos ya al final de este proceso y de este módulo. Espero que nos haya podido nutrir de elementos importantísimos para entender la filosofía, para transmitir lo que la filosofía nos quiere enseñar y para darle a nuestros estudiantes, ante todo, elementos para pensar y pensar bien. En esta tercera semana vamos a abordar el tema de las lógicas en la matemática y desde las múltiples miradas. La lógica nació como un instrumento para entender el lenguaje, para desmenuzarlo, para buscar la verdad a través del lenguaje. Pero con el tiempo, en el siglo XIX, Hegel plantea la lógica dialéctica y más tarde Bertrand Russell va a tomar la lógica dialéctica y se va a imbuir al tema propio de la lógica hoy en día, la lógica matemática. Sus esfuerzos derivarán en la teoría de conjuntos, que más tarde se aplicará en la matemática para dilucidar y descifrar mediante ejercicios y fórmulas aritméticas, matemáticas, las entrañas del universo, básicamente. Por ende, tenemos que entender que la lógica nació desde o en el ámbito del lenguaje y después transita al ámbito de la matemática. Al haber llegado a la matemática, entramos a un elemento particular y muy propio de la matemática. La matemática se define a sí misma, no parece, como una ciencia exacta, porque sus fórmulas deberían decirnos certidumbres. 1 más 1 es 2, no puede ser 3, no puede ser medio, no puede ser 100, no puede ser infinito. Pero la propia matemática ha llegado a paradojas que son inexplicables en la medida que se ha complejizado. Paradojas que parecen inexplicables, pero que en realidad nos abren puertas a nuevas maneras de comprender el mundo y sus medidas, sus extensiones. La matemática, y es aquí donde tenemos que llegar a un tema que a mí me parece crucial, es otra manera de explicar el mundo. El lenguaje, la lingüisticidad, el lenguaje construido a partir de sujetos, verbos y predicados, es una manera de nosotros decir mundo. Pero el lenguaje explicado a partir de unos, ceros, números infinitos, es otro lenguaje con otra lógica. La matemática, en definitiva, está construyendo a partir de su propio sistema una manera de explicar el mundo. Y ha llegado tan lejos que a través de la física nos explica el universo. Nos explica cómo funciona. Ha llegado, junto con genios como Einstein o Hopkins, ha llegado a explicarnos o aproximarnos a la explicación de la gravedad. Ha llegado a decirnos cómo es un agujero negro, aunque no lo hayamos visto nunca de cerca, aunque no sepamos realmente cuáles son sus características tangibles. Ha sido capaz de decirnos que el universo es materia en expansión. Por eso se ha llegado a la conclusión de que el Big Bang es un hecho comprobable, porque las galaxias se alejan unas de otras, y esto se ha logrado a través de la matemática, no a través de los sofismas o la explicación retórica de las cosas, de la poesía, ¿sí? O del arte, o de un discurso convincente. No, se han hecho con ejercicios que se prueban a través de fórmulas, ejercicios que la matemática es capaz de probar como ciertos o falsos. Esto es muy cercano a lo entrañable, porque esto lo ha hecho el ser humano. De esto ha sido capaz el ser humano, de entender mucho más allá de las fronteras de su propio mundo. Pero no es el único lenguaje distinto a la lingüisticidad con la que nos pronunciamos, y ustedes me escuchan a mí y ustedes me entienden a mí y yo me comunico a ustedes a través de mi voz y las palabras que pronuncio. Existen otros lenguajes igual de poderosos y distintos. El lenguaje del arte. Puedo hablar de la pintura, puedo hablar de la arquitectura, puedo hablar de la escultura, pero quiero hablar de la música. Si alguno de ustedes estudia música, si alguno de ustedes ha trabajado arduamente en dominar una guitarra o un violín, entenderá que la música es básicamente otro lenguaje del ser humano. Quien sabe escribir partituras
habrá tenido que ejercitarse mucho en comprender cada símbolo y cada signo y traducirlo en una carta que nos permite, al leerla, ejecutar una melodía. Es como leer un libro, solo que en lugar de recitar lo que está escrito ahí, a través de un instrumento, a través de determinado instrumento musical, somos capaces de ejecutar aquello que fue escrito por otro. Por eso podemos tocar a Bach, por eso podemos tocar a Adrián Patiño, por eso podemos cantar músicas muy antiguas, ¿sí? Este lenguaje, el lenguaje musical, interpreta ondas de sonido. Y esto me parece maravilloso. Hemos sido capaces de dominar la física del sonido y interpretar cosas bellas, armoniosamente satisfactorias, a través de domesticar las ondas de frecuencia del sonido, ¿sí? Entonces, este otro lenguaje es igual de poderoso e infinitamente entrañable como la matemática. En el ámbito de la hermenéutica, Gadamer, uno de los padres de la hermenéutica moderna, pone un elemento adicional a estos lenguajes, y es la historia. La historia no es precisamente un lenguaje, sino es una memoria traducida en tradiciones. Es decir, vienen a nosotros como una especie de subsuelo, una herencia muy, muy antigua. Somos lo que somos en la medida que hemos recibido tradiciones. Hablamos como hablamos en la medida que hemos recibido tradiciones. Hacemos lo que hacemos en la medida que hemos recibido tradiciones. Es algo que nos ha llegado, nos ha sido depositado como una herencia. En el ámbito de la neurociencia, esto se explica como procesos de aprendizaje heredado. Es decir, un niño que nace no necesita aprender de cero cómo ser un ser humano. Básicamente, su familia le transmite todos y cada uno de los elementos necesarios para comportarse como un miembro de su comunidad. Entonces, la historia viene como una especie de escritura subterránea, inscrita en nuestra cultura, inscrita en nuestra identidad, inscrita en nuestra manera de ser. Todos estos lenguajes, todas estas maneras de comunicarnos son lógicas distintas, son maneras distintas de llamar al mundo, de pronunciarlo, de invocarlo, de relacionarnos con él. Y esta es la parte conclusiva de nuestro módulo. ¿Por qué? Porque hemos atravesado este tránsito entre los mitos, el lenguaje, las culturas, para llegar a la diversidad de comunicación, la diversidad comunicativa del ser humano. Esta diversidad comunicativa es semejante o más poderosa que la diversidad cultural o las identidades en particular. La diversidad comunicativa es un entramado de posibilidades que nos permite entender el mundo. Y entender el mundo para nuestro tiempo y espacio, pero al mismo tiempo ser copatrocinadores de esa herencia que van a recibir nuestros hijos. Esto me permite llegar a una reflexión. El mejor mundo posible, como decía algún filósofo, es este el que estamos viviendo. Y ante una crisis ambiental como la que vivimos, o una crisis de la humanidad, de la sociedad, de la economía como la que estamos atravesando, es importante que como sociedad, como cultura, como sujeto, individuo, persona o parte de una comunidad, sea capaz yo mismo de entender las lógicas con las que se maneja el mundo. Porque en la medida que las entiendo, soy capaz de posicionarme ante el mundo y posicionarme de manera consciente y de atravesar la historia no como quien es un pedazo de madera o un pedazo de polvo o un pedazo de árbol circulando por el viento, sino como un sujeto con capacidades de incidir en la realidad, como un sujeto con capacidades de transformar mi tiempo, mi espacio, mi cultura y mi sociedad, y dejar un legado que le permita a los demás vivir de manera digna y garantizar que todos nosotros progresivamente tengamos las esperanzas multiplicadas y la humanidad cada vez más consciente de su rol en este mundo. Muchas gracias, mucho ánimo con lo que resta de la maestría y sobre todo, pues que todo esto llegue, aterrice en nuestros estudiantes y seamos capaces de multiplicar la sabiduría, el conocimiento y la felicidad. Hasta pronto.